En la cena de Acción de Gracias, mi abuela me acusó duramente. ¿Por qué chocaste tu coche caro contra la cerca del vecino y causaste todo este lío? Parpadeé, completamente confundida. Abuela, ni siquiera tengo coche, voy en autobús a todas partes. Toda la mesa se quedó en silencio. Justo entonces, mi hermana entró orgullosa, mostrando sus llaves nuevas y presumiendo con arrogancia. Gracias a todos por el dinero del coche, por fin conseguí el BMW que me merecía. Mamá añadió con aprobación que necesitaba transporte más que tú. 2 horas después, abrí mi cuenta bancaria. Me senté en la puerta y vi la devastadora realidad. A las 2 de la madrugada, mi teléfono explotó con mensajes de pánico de toda mi familia. Debí haberme dado cuenta de que algo andaba mal en cuanto entré en casa de mamá en Acción de Gracias. Los cálidos saludos de siempre dieron paso a escaleras frías y susurros que cesaron en cuanto entré en la sala. Mi familia. Mamá, papá, la abuela, Ellen, el tío Rick, la tía Linda y sus hijos me miraron como si hubiera cometido un pecado imperdonable. Oye, Lee, cariño, ven a sentarte, dijo mamá con la voz tensa, como si se estuviera gestando un problema entre hombres. Tenemos que hablar. Me senté en mi sitio habitual, en la mesa del comedor, ya decorada con la mejor porcelana de mamá y el centro de mesa de pavó que usaba desde que tenía memoria. La familiar comodidad del hogar se sentía extraña, como una canción tocada en un tono equivocado. ¿Qué pasa?, pregunté, genuinamente confundida por la tensión, tan densa como para cortar con un cuchillo. Fue entonces cuando la abuela Ellen, con sus 82 años, me miró fijamente con esos penetrantes ojos azules que me habían intimidado desde la infancia y me lanzó la acusación que lo cambiaría todo. ¿Por qué chocaste tu coche caro contra la valla del vecino y causaste todo este lío?, preguntó con esa aspereza que solía reservar para teleoperadores y políticos. Parpadeé, completamente confundido, mientras mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de decir. Abuela, ni siquiera tengo coche, voy en autobús a todas partes. Toda la mesa se quedó en silencio. Se podría haber oído caer un alfiler en ese comedor. Todos me miraron como si acabara de confesar un asesinato. Su rostro es una mezcla de sorpresa y algo más que no pude identificar, culpa, tal vez. Hallie, no nos mientas, dijo papá en voz baja, con evidente decepción. La señora Patterson, de al lado, lo vio todo. Un BMW plateado atravesó su cerca a las 3 de la mañana del fin de semana pasado. La matrícula te la rastrearon. Pero yo empecé a protestar, pero el tío Rick me cortó el paso. El informe policial tiene tu nombre, Hallie. Ya hemos tenido que lidiar con las reclamaciones del seguro y las quejas del vecino. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? Me sentí como si estuviera en una realidad alternativa y retorcida. Te lo digo, no tengo coche. Ni siquiera tengo carnet de conducir. Voy en metro al trabajo todos los días. Todos lo saben. Fue entonces cuando oí el portazo, seguido del inconfundible sonido de tacones sobre el suelo de madera. Mi hermana Melissa entró en el comedor como si fuera la dueña del lugar, lo cual, conociendo a Melissa, probablemente creía. Disculpen la tardanza, todos. Anunció alegremente, completamente ajena, o más bien ignorando, la tensión en la sala. Levantó un juego de llaves. Las balanceaba con orgullo como un trofeo. Tuve que parar a cargar gasolina para mi bebé recién nacido. Las llaves brillaban a la luz, y pude ver el distintivo logo de BMW en el llavero. Gracias por el dinero del auto, por fin conseguí el BMW que me merecía. Melissa continuó, radiante de satisfacción. Es una belleza, ¿verdad? Plateada, interior de lujo, con todas las comodidades. Llevo años queriendo uno. Me quedé boquiabierto. Las piezas empezaban a encajar, pero no podía creer lo que veía. Mamá le sonrió a Melissa como si acabara de anunciar que había ganado el Premio Nobel de la Paz. Necesitaba el transporte más que tú, Hallie. Melissa tiene ese importante trabajo en la empresa de marketing, y no se puede esperar que use el transporte público como cualquier persona común. Pero volví a empezar, pero Melissa ya estaba describiendo con detalle las características de su nuevo coche. El sistema de sonido es increíble y el GPS es mucho mejor que usar el teléfono. Y los asientos con calefacción. Perfecto para el invierno. Estoy pensando en hacer un viaje por carretera a las montañas el próximo fin de semana solo para ponerla a prueba. Me quedé allí sentado, atónito y en silencio, viendo a mi familia felicitar a Melissa por su coche nuevo, el que aparentemente se había estrellado contra la cerca de la señora Patterson, el que de alguna manera estaba registrado a mi nombre, el que todos asumieron que había comprado y con el que luego destrocé la propiedad sin miramientos. ¿Cómo conseguiste este coche?, le pregunté directamente a Melissa, con la voz apenas un susurro. Se encogió de hombros con indiferencia. Mamá y papá me ayudaron con la entrada, y me quedé sola para el resto. Así de simple. ¿Pero por qué está registrado a mi nombre? Reprimí la ira que empezaba a crecer en mi pecho. La expresión de Melissa cambió ligeramente, un destello de algo, ¿culpa? ¿Fallo? Cruzó su rostro antes de esbozar esa sonrisa inocente que perfeccionó en la infancia. Ah, eso. Bueno, mi crédito no es muy bueno ahora mismo por ese pequeño problema con las compañías de tarjetas de crédito del año pasado. Mamá sugirió que usáramos tu información, ya que tienes mejor crédito y, de todas formas, no la estás usando para nada. La habitación empezó a dar vueltas. ¿Usaste mi información? ¿Sin preguntarme?
No es para tanto. Mamá intervino rápidamente. Es solo temporal hasta que Melissa pueda arreglar su crédito. La familia se ayuda, Callie. Pensé que lo entenderías. ¿No es para tanto? Me levanté tan rápido que mi silla rozó el suelo. Cometiste robo de identidad. Y cuando el coche chocó contra la valla del vecino, mi nombre estaba en todos los papeles. ¿Tienes idea de cómo esto podría afectar mi crédito? ¿Mi reputación? ¿Mi trabajo? No te pongas tan dramático. La tía Linda intervino. Solo es un pequeño accidente. Estas cosas pasan. ¿Un pequeño accidente? No podía creer lo que oía. La cerca de la señora Patterson quedó completamente destruida. Hay daños a la propiedad, reclamaciones al seguro, posibles problemas legales, todo a mi nombre. Bueno, quizás si hubieras sido más responsable con tus finanzas, podrías haber comprado tu propio coche y haber evitado toda esta situación. Dijo Melissa, con un tono más brusco. Soy quien ha estado trabajando 60 horas a la semana y forjando una carrera. Merezco tener cosas buenas. Me dirigí hacia ella, esta persona que compartía mi ADN, pero que en ese momento me parecía completamente ajena. Melissa, trabajo 50 horas a la semana en la biblioteca y estoy en el posgrado. He estado ahorrando para mi maestría, no gastándolo en autos de lujo que no puedo pagar. Ay, por favor, se burló. Trabajas en una biblioteca. No es que estés curando el cáncer ni nada importante. El desdén en su voz me impactó como un puñetazo. Mi trabajo en la biblioteca universitaria no era glamuroso, pero me encantaba. Estaba cursando mi maestría en bibliotecología y planeaba convertirme en bibliotecaria de investigación. Ayudaba a los estudiantes a encontrar recursos para sus tesis, organizaba bases de datos académicas y realmente marcaba la diferencia en la trayectoria educativa de las personas. Pero para Melissa, era solo un trabajo para gente que no podía hacer nada importante. Al menos no usé la identidad de nadie para conseguir mi trabajo, le espeté. Chicas, por favor, dijo papá, pero su tono sugería que estaba más molesto conmigo por armar un escándalo que con Melissa por, ya sabes, cometer fraude. No puedo creerlo, murmuré, agarrando mi bolso. No puedo creer que todos ustedes supieran esto y estuvieran de acuerdo. ¿A dónde van?, preguntó mamá. Ni siquiera hemos cenado. Se me acabó el apetito, dije, dirigiéndome a la puerta. Necesito averiguar cómo limpiar este desastre antes de que me arruine la vida. Oye Lee, espera, me llamó la abuela Ellen. No te vayas enfadado. Es acción de gracias. Me volví para mirarla, a la mujer que me había criado cuando mis padres estaban demasiado ocupados con sus propias vidas, que me había enseñado a tejer, hornear y a defenderme. Abuela, me robaron la identidad. Compraron un coche a mi nombre sin mi permiso, y cuando ese coche sufrió daños materiales, me dejaron cargar con la culpa. ¿Cómo es que se supone que debo perdonar y olvidar eso mientras disfruto de pavo y relleno? Parecía incómoda, mirándonos a mí y al resto de la familia. Bueno, cuando lo dices así. No hay otra forma de decirlo, dije con firmeza. Esto es robo de identidad y es ilegal. Podría presentar cargos. Tú no lo harías, dijo mamá, pero había incertidumbre en su voz. Pruébame, respondí, y me fui. Pasé el viaje en autobús a casa intentando procesar lo que acababa de pasar. Mi propia familia me había traicionado de la peor manera posible, y actuaban como si yo fuera el irrazonable por estar molesto. Melissa siempre había sido la niña mimada, más guapa, más extrovertida, más dispuesta a conquistar la vida con su encanto, pero esto superaba su egoísmo habitual. Al volver a mi pequeño apartamento, cogí inmediatamente mi portátil y me puse a investigar las leyes de robo de identidad. Lo que encontré me heló la sangre. Esto no fue solo una pelea familiar. Fue un delito grave que podría tener consecuencias duraderas para ambos. Melissa podría enfrentar cargos por delitos graves, y yo podría tener que asumir las consecuencias financieras y legales de sus acciones durante años. Pasé las siguientes 2 horas documentando todo lo que recordaba de la conversación, investigando mis opciones y tratando de encontrar la manera de protegerme. Fue entonces cuando decidí revisar mi cuenta bancaria, solo para ver si había alguna otra sorpresa. Abrí mi aplicación bancaria y vi la devastadora verdad. Mi cuenta de ahorros, que contenía 18,000 pesos la semana pasada, ahora mostraba un saldo de 847 pesos con 32 centavos. Me quedé mirando la pantalla, actualizándola una y otra vez, esperando que fuera algún error. Pero el historial de transacciones lo decía todo con claridad, múltiples retiros grandes durante el último mes, todos en cajeros automáticos que nunca había visitado, vaciando mi fondo ahorrado con tanto esmero para la escuela de posgrado. Me temblaban las manos al llamar a la línea directa de fraude del banco. El sistema automatizado me informó alegremente que, debido al feriado, todos los representantes estaban ocupados y mi tiempo de espera estimado era de 47 minutos. Colgué y volví a llamar, esta vez marcando la opción de tarjetas perdidas o robadas. Una persona contestó al tercer timbre. Departamento de Fraude del First National Bank, les habla Marcus. ¿En qué puedo ayudarle? Alguien ha estado accediendo a mi cuenta sin autorización, dije, intentando mantener la voz firme. Mi cuenta de ahorros está casi vacía. Lo siento, señora. ¿Podría proporcionarme su número de cuenta y su número de seguro social para verificarlos? Le di la información y escuché que alguien tecleaba.
Veo varios retiros en cajeros automáticos durante el último mes, todos hechos con su tarjeta de débito y PIN. ¿Aún tienes tu tarjeta? Revisé mi billetera. Mi tarjeta de débito estaba ahí, pero entonces recordé que había dejado mi bolso en casa de mis padres varias veces durante las últimas semanas cuando Melissa estaba de visita. Fácilmente podría haberle sacado fotos a mi tarjeta y haberme visto ingresar mi PIN. Sí, tengo mi tarjeta, pero creo que alguien de mi familia pudo haber copiado la información. Ya veo. Bueno, como los retiros se hicieron con tu tarjeta y PIN, y no a través de internet ni con una tarjeta robada, será más difícil demostrar el fraude. ¿Tiene alguna prueba de que alguien más haya accedido a la información de su tarjeta? Me dio asco. ¿Podría decirme dónde se hicieron los retiros? A ver. Parece que se hicieron en varios cajeros automáticos de la zona de Westfield. ¿Vives ahí? No, pero ahí vive mi familia. Me dolía el corazón. ¿Puedes congelar mi cuenta inmediatamente? Claro que sí. Congelaré todas sus cuentas ahora mismo y le enviaremos tarjetas nuevas en un plazo de 3 a 5 días hábiles. Deberá presentar una denuncia policial por fraude y necesitaremos que venga a completar algunos trámites. Después de colgar, me quedé sentado en la oscuridad de mi apartamento, intentando asimilar la magnitud de lo sucedido. Mi familia no solo me había robado la identidad para comprarle un coche a Melissa, sino que también me había robado el dinero para mis estudios de posgrado. Todo por lo que había trabajado, todo por lo que había ahorrado, se había esfumado. Miré mi teléfono y vi que tenía varias llamadas perdidas de mi madre. Los ignoré y comencé a buscar abogados especializados en robo de identidad. A las 2 de la madrugada, mi teléfono explotó con mensajes de pánico de toda mi familia. El primero era de mamá, Ailey: cariño, tenemos que hablar. Hubo un malentendido. Papá, llámanos de inmediato. Es urgente. Tío Rick, Ailey, tenemos que hablar de esta situación antes de que hagan algo imprudente. Tía Linda, piensa en lo que le estás haciendo a la familia, Ailey. Esto podría destruirnos a todos. Pero la más reveladora vino de Melissa. Ailey, siento lo del coche, pero no puedes involucrar a la policía. Perdí mi trabajo. Podemos solucionarlo. Apagué el teléfono y me fui a la cama, pero no pude dormir. No dejaba de pensar en cómo se habían sentado todos alrededor de esa mesa, sabiendo perfectamente lo que me habían hecho, y me habían dejado ser el villano de su historia. A la mañana siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo y pasé el día en la comisaría poniendo denuncias. La agente que me tomó declaración, la Detective Harris, fue comprensiva pero realista sobre mis posibilidades de recuperar mi dinero rápidamente. Los casos de robo de identidad que involucran a familiares siempre son complicados, explicó. La buena noticia es que tienes pruebas claras del fraude. La mala noticia es que procesar a familiares puede ser emocionalmente difícil, y tu hermana podría alegar que tenía permiso para usar tus cuentas. No tenía permiso en absoluto, dije con firmeza. No tenía ni idea de que estuviera haciendo nada de esto hasta ayer. Te creo, pero eso es lo que tendremos que demostrar. ¿Tienes algún mensaje de texto o correo electrónico hablando de la compra del coche o del dinero? Le enseñé mi teléfono, revisando meses de mensajes. No había nada sobre el coche ni el dinero, lo que, de hecho, me favoreció, demostró que no participé en la planificación. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Investigaremos, entrevistaremos a los familiares involucrados y presentaremos nuestras conclusiones a la fiscalía. Mientras tanto, debería contactar con un abogado especializado en casos de robo de identidad. Este va a ser un proceso largo. Salí de la comisaría agotada, pero decidida. Había dado el primer paso para recuperar mi vida, pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. El fin de semana después de Acción de Gracias fue el más largo de mi vida. Pasé la mañana del sábado en el banco, llenando formularios de fraude y presentando declaraciones al departamento de seguridad. La gerente del banco, la señora Valerie Green, fue profesional, pero noté que dudaba de mis afirmaciones. Entiendes que probar el fraude cuando las transacciones se realizaron con tu PIN real es extremadamente difícil, dijo ella, revisando mi documentación. Los retiros se realizaron en varios momentos a lo largo de varias semanas, no todos a la vez, lo que sugiere que alguien tuvo acceso continuo a la información de tu cuenta. Eso fue exactamente lo que pasó, le expliqué. Mi hermana tuvo varias oportunidades de copiar la información de mi tarjeta y ver mi PIN. A menudo dejaba mi bolso en casa de mis padres cuando ella venía de visita. La señora Valerie Green asintió, pero no parecía convencida. Necesitaremos revisar las grabaciones de seguridad de los cajeros automáticos donde se realizaron los retiros. Si podemos confirmar que alguien más realizó estas transacciones, esto reforzará considerablemente su caso. Después del banco, tomé un viaje compartido a casa de la señora Patterson para ver con mis propios ojos los daños en la cerca. Lo que encontré me revolvió aún más el estómago. La cerca no solo estaba dañada, sino completamente destruida. El BMW había arrollado unos 6 metros de cerca de madera, arrancando varios postes y dañando parte de su jardín. La señora Patterson, una mujer de unos 70 años, de cabello canoso y mirada amable, estaba en su jardín inspeccionando los daños cuando llegué. Disculpe, grité mientras caminaba hacia ella. Soy Haley Torres. Creo que mi nombre está en el informe policial sobre tu cerca. Su expresión se endureció al instante. Ah, sí, fuiste tú quien destrozó mi cerca y luego intentó negarlo.
Vi ese coche pasar a toda velocidad por aquí a las 3 de la mañana. Desperté a todo el vecindario. Señora, necesito que sepa que yo no conducía ese coche. Ni siquiera tengo carnet de conducir. Alguien me robó la identidad y compró ese coche con mis datos. Me miró con escepticismo. Eso es nuevo. Normalmente la gente simplemente admite que estaba bebiendo y se disculpa. Saqué mi billetera y le enseñé mi licencia de conducir. Mira, tengo licencia, pero rara vez conduzco. Voy en autobús al trabajo todos los días porque no puedo comprar un coche. Soy tan víctima como tú. La señora Patterson estudió mi documento de identidad con atención y luego me miró. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Ayer presenté una denuncia por robo de identidad. Mi propia familia me hizo esto. Su expresión se suavizó un poco. Ay, cariño, qué terrible. La familia a veces puede ser lo peor, ¿verdad? Sí, señora, sí que pueden. Me aseguraré de que quien haya hecho esto pague la reparación de su cerca y cualquier otro daño. Solo quería que supiera que no intento evadir la responsabilidad, sino asegurarme de que la persona correcta rinda cuentas. Asintió lentamente. Agradezco tu visita. El perito del seguro dijo que la reparación de los daños costará unos 4,000 pesos. Es mucho dinero para alguien con ingresos fijos. Entiendo. Estoy trabajando con un abogado y la policía para asegurarme de que recibas una compensación completa. Al regresar al vehículo compartido que me esperaba, sentí el peso de la situación sobre mis hombros. No se trataba solo del dinero que Melissa me había robado, sino de las repercusiones de sus acciones. La señora Patterson era una víctima inocente que sufría por las decisiones de mi familia. Esa noche, decidí hacer algo que había estado posponiendo. Llamé a mi mejor amiga Rachel, que vivía al otro lado del país, en Seattle. Rachel y yo habíamos sido compañeras de piso en la universidad, y ella era la única persona con la que siempre podía contar para recibir consejos sinceros. Oye, Lee, ¿qué tal el Día de Acción de Gracias? Melissa por fin trajo a un novio a casa para que conociera a la familia, preguntó alegremente. Rachel, necesito decirte algo, y es muy malo. La alegría desapareció de inmediato de su voz. ¿Qué pasó? Le conté todo, el coche, el dinero, las acusaciones, el descubrimiento de mi cuenta bancaria vacía. Rachel escuchó sin interrumpir, algo inusual en ella. Mierda, Ailey, dijo finalmente. ¿De verdad te hizo eso tu familia? Sí, lo hicieron. ¿Y vas a presentar cargos? Ya presenté la denuncia. Me reuniré con un abogado el lunes. Bien, dijo con firmeza. Estoy orgulloso de ti. Sé que esto debe ser increíblemente difícil, pero estás haciendo lo correcto. ¿Yo también? La mitad. Debí haberme dado cuenta de que algo andaba mal en cuanto entré en casa de mamá en Acción de Gracias. Los cálidos saludos de siempre dieron paso a escaleras frías y susurros que cesaron en cuanto entré en la sala. Mi familia, mamá, papá, la abuela, Ellen, el tío Beck, la tía Linda y sus hijos me miraron como si hubiera cometido un pecado imperdonable. Oye, Lee, cariño, ven a sentarte, dijo mamá con la voz tensa, como si se estuviera gestando un problema entre hombres. Tenemos que hablar. Me senté en mi sitio habitual, en la mesa del comedor, ya decorada con la mejor porcelana de mamá y el centro de mesa de pavó que usaba desde que tenía memoria. La familiar comodidad del hogar se sentía extraña, como una canción tocada en un tono equivocado. ¿Qué pasa?, pregunté, genuinamente confundida por la tensión, tan densa como para cortar con un cuchillo. Fue entonces cuando la abuela Ellen, con sus 82 años, me miró fijamente con esos penetrantes ojos azules que me habían intimidado desde la infancia y me lanzó la acusación que lo cambiaría todo. ¿Por qué chocaste tu coche caro contra la valla del vecino y causaste todo este lío?, preguntó con esa aspereza que solía reservar para teleoperadores y políticos. Parpadeé, completamente confundido, mientras mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de decir. Abuela, ni siquiera tengo coche, voy en autobús a todas partes. Toda la mesa se quedó en silencio. Se podría haber oído caer un alfiler en ese comedor. Todos me miraron como si acabara de confesar un asesinato. Su rostro es una mezcla de sorpresa y algo más que no pude identificar, culpa, tal vez. Hallie, no nos mientas, dijo papá en voz baja, con evidente decepción. La señora Patterson, de al lado, lo vio todo. Un BMW plateado atravesó su cerca a las 3 de la mañana del fin de semana pasado. La matrícula te la rastrearon. Pero yo empecé a protestar, pero el tío Beck me cortó el paso. El informe policial tiene tu nombre, Hallie. Ya hemos tenido que lidiar con las reclamaciones del seguro y las quejas del vecino. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? Me sentí como si estuviera en una realidad alternativa y retorcida. Te lo digo, no tengo coche. Ni siquiera tengo carnet de conducir. Voy en metro al trabajo todos los días. Todos lo saben. Fue entonces cuando oí el portazo, seguido del inconfundible sonido de tacones sobre el suelo de madera. Mi hermana Melissa entró en el comedor como si fuera la dueña del lugar, lo cual, conociendo a Melissa, probablemente creía. Disculpen la tardanza, todos. Anunció alegremente, completamente ajena, o más bien ignorando, la tensión en la sala. Levantó un juego de llaves. Las balanceaba con orgullo como un trofeo.
Tuve que parar a cargar gasolina para mi bebé recién nacido. Las llaves brillaban a la luz, y pude ver el distintivo logo de BMW en el llavero. Gracias por el dinero del auto, por fin conseguí el BMW que me merecía. Melissa continuó, radiante de satisfacción. Es una belleza, ¿verdad? Plateada, interior de lujo, con todas las comodidades. Llevo años queriendo uno. Me quedé boquiabierto. Las piezas empezaban a encajar, pero no podía creer lo que veía. Mamá le sonrió a Melissa como si acabara de anunciar que había ganado el Premio Nobel de la Paz. Necesitaba el transporte más que tú, Hallie. Melissa tiene ese importante trabajo en la empresa de marketing, y no se puede esperar que use el transporte público como cualquier persona común. Pero volví a empezar, pero Melissa ya estaba describiendo con detalle las características de su nuevo coche. El sistema de sonido es increíble y el GPS es mucho mejor que usar el teléfono. Y los asientos con calefacción. Perfecto para el invierno. Estoy pensando en hacer un viaje por carretera a las montañas el próximo fin de semana solo para ponerla a prueba. Me quedé allí sentado, atónito y en silencio, viendo a mi familia felicitar a Melissa por su coche nuevo, el que aparentemente se había estrellado contra la cerca de la señora Patterson, el que de alguna manera estaba registrado a mi nombre, el que todos asumieron que había comprado y con el que luego destrocé la propiedad sin miramientos. ¿Cómo conseguiste este coche?, le pregunté directamente a Melissa, con la voz apenas un susurro. Se encogió de hombros con indiferencia. Mamá y papá me ayudaron con la entrada, y me quedé sola para el resto. Así de simple. ¿Pero por qué está registrado a mi nombre? Reprimí la ira que empezaba a crecer en mi pecho. La expresión de Melissa cambió ligeramente, un destello de algo, ¿culpa? ¿Fallo? Cruzó su rostro antes de esbozar esa sonrisa inocente que perfeccionó en la infancia. Ah, eso. Bueno, mi crédito no es muy bueno ahora mismo por ese pequeño problema con las compañías de tarjetas de crédito del año pasado. Mamá sugirió que usáramos tu información, ya que tienes mejor crédito y, de todas formas, no la estás usando para nada. La habitación empezó a dar vueltas. ¿Usaste mi información? Sin preguntarme. No es para tanto. Mamá intervino rápidamente. Es solo temporal hasta que Melissa pueda arreglar su crédito. La familia se ayuda, Hallie. Pensé que lo entenderías. ¿No es para tanto? Me levanté tan rápido que mi silla rozó el suelo. Cometiste robo de identidad. Y cuando el coche chocó contra la valla del vecino, mi nombre estaba en todos los papeles. ¿Tienes idea de cómo esto podría afectar mi crédito? ¿Mi reputación? ¿Mi trabajo? No te pongas tan dramático. La tía Linda intervino. Solo es un pequeño accidente. Estas cosas pasan. ¿Un pequeño accidente? No podía creer lo que oía. La cerca de la señora Patterson quedó completamente destruida. Hay daños a la propiedad, reclamaciones al seguro, posibles problemas legales, todo a mi nombre. Bueno, quizás si hubieras sido más responsable con tus finanzas, podrías haber comprado tu propio coche y haber evitado toda esta situación. Dijo Melissa, con un tono más brusco. Soy quien ha estado trabajando 60 horas a la semana y forjando una carrera. Merezco tener cosas buenas. Me dirigí hacia ella, esta persona que compartía mi ADN, pero que en ese momento me parecía completamente ajena. Melissa, trabajo 50 horas a la semana en la biblioteca y estoy en el posgrado. He estado ahorrando para mi maestría, no gastándolo en autos de lujo que no puedo pagar. Ay, por favor, se burló. Trabajas en una biblioteca. No es que estés curando el cáncer ni nada importante. El desdén en su voz me impactó como un puñetazo. Mi trabajo en la biblioteca universitaria no era glamuroso, pero me encantaba. Estaba cursando mi maestría en bibliotecología y planeaba convertirme en bibliotecaria de investigación. Ayudaba a los estudiantes a encontrar recursos para sus tesis, organizaba bases de datos académicas y realmente marcaba la diferencia en la trayectoria educativa de las personas. Pero para Melissa, era solo un trabajo para gente que no podía hacer nada importante. Al menos no usé la identidad de nadie para conseguir mi trabajo, le espeté. Chicas, por favor, dijo papá, pero su tono sugería que estaba más molesto conmigo por armar un escándalo que con Melissa por, ya sabes, cometer fraude. No puedo creerlo, murmuré, agarrando mi bolso. No puedo creer que todos ustedes supieran esto y estuvieran de acuerdo. ¿A dónde van?, preguntó mamá. Ni siquiera hemos cenado. Se me acabó el apetito, dije, dirigiéndome a la puerta. Necesito averiguar cómo limpiar este desastre antes de que me arruine la vida. Oye Lee, espera, me llamó la abuela Ellen. No te vayas enfadado. Es acción de gracias. Me volví para mirarla, a la mujer que me había criado cuando mis padres estaban demasiado ocupados con sus propias vidas, que me había enseñado a tejer, hornear y a defenderme. Abuela, me robaron la identidad. Compraron un coche a mi nombre sin mi permiso, y cuando ese coche sufrió daños materiales, me dejaron cargar con la culpa. ¿Cómo es que se supone que debo perdonar y olvidar eso mientras disfruto de pavo y relleno? Parecía incómoda, mirándonos a mí y al resto de la familia. Bueno, cuando lo dices así. No hay otra forma de decirlo, dije con firmeza. Esto es robo de identidad y es ilegal. Podría presentar cargos. Tú no lo harías,
dijo mamá, pero había incertidumbre en su voz. Pruébame, respondí, y me fui. Pasé el viaje en autobús a casa intentando procesar lo que acababa de pasar. Mi propia familia me había traicionado de la peor manera posible, y actuaban como si yo fuera el irrazonable por estar molesto. Melissa siempre había sido la niña mimada, más guapa, más extrovertida, más dispuesta a conquistar la vida con su encanto, pero esto superaba su egoísmo habitual. Al volver a mi pequeño apartamento, cogí inmediatamente mi portátil y me puse a investigar las leyes de robo de identidad. Lo que encontré me heló la sangre. Esto no fue solo una pelea familiar. Fue un delito grave que podría tener consecuencias duraderas para ambos. Melissa podría enfrentar cargos por delitos graves, y yo podría tener que asumir las consecuencias financieras y legales de sus acciones durante años. Pasé las siguientes 2 horas documentando todo lo que recordaba de la conversación, investigando mis opciones y tratando de encontrar la manera de protegerme. Fue entonces cuando decidí revisar mi cuenta bancaria, solo para ver si había alguna otra sorpresa. Abrí mi aplicación bancaria y vi la devastadora verdad. Mi cuenta de ahorros, que contenía 18,000 pesos la semana pasada, ahora mostraba un saldo de 847 pesos con 32 centavos. Me quedé mirando la pantalla, actualizándola una y otra vez, esperando que fuera algún error. Pero el historial de transacciones lo decía todo con claridad, múltiples retiros grandes durante el último mes, todos en cajeros automáticos que nunca había visitado, vaciando mi fondo ahorrado con tanto esmero para la escuela de posgrado. Me temblaban las manos al llamar a la línea directa de fraude del banco. El sistema automatizado me informó alegremente que, debido al feriado, todos los representantes estaban ocupados y mi tiempo de espera estimado era de 47 minutos. Colgué y volví a llamar, esta vez marcando la opción de tarjetas perdidas o robadas. Una persona contestó al tercer timbre. Departamento de Fraude del First National Bank, les habla Marcus. ¿En qué puedo ayudarle? Alguien ha estado accediendo a mi cuenta sin autorización, dije, intentando mantener la voz firme. Mi cuenta de ahorros está casi vacía. Lo siento, señora. ¿Podría proporcionarme su número de cuenta y su número de seguro social para verificarlos? Le di la información y escuché que alguien tecleaba. Veo varios retiros en cajeros automáticos durante el último mes, todos hechos con su tarjeta de débito y PIN. ¿Aún tienes tu tarjeta? Revisé mi billetera. Mi tarjeta de débito estaba ahí, pero entonces recordé que había dejado mi bolso en casa de mis padres varias veces durante las últimas semanas cuando Melissa estaba de visita. Fácilmente podría haberle sacado fotos a mi tarjeta y haberme visto ingresar mi PIN. Sí, tengo mi tarjeta, pero creo que alguien de mi familia pudo haber copiado la información. Ya veo. Bueno, como los retiros se hicieron con tu tarjeta y PIN, y no a través de internet ni con una tarjeta robada, será más difícil demostrar el fraude. ¿Tiene alguna prueba de que alguien más haya accedido a la información de su tarjeta? Me dio asco. ¿Podría decirme dónde se hicieron los retiros? A ver. Parece que se hicieron en varios cajeros automáticos de la zona de Westfield. ¿Vives ahí? No, pero ahí vive mi familia. Me dolía el corazón. ¿Puedes congelar mi cuenta inmediatamente? Claro que sí. Congelaré todas sus cuentas ahora mismo y le enviaremos tarjetas nuevas en un plazo de 3 a 5 días hábiles. Deberá presentar una denuncia policial por fraude y necesitaremos que venga a completar algunos trámites. Después de colgar, me quedé sentado en la oscuridad de mi apartamento, intentando asimilar la magnitud de lo sucedido. Mi familia no solo me había robado la identidad para comprarle un coche a Melissa, sino que también me había robado el dinero para mis estudios de posgrado. Todo por lo que había trabajado, todo por lo que había ahorrado, se había esfumado. Miré mi teléfono y vi que tenía varias llamadas perdidas de mi madre. Los ignoré y comencé a buscar abogados especializados en robo de identidad. A las 2 de la madrugada, mi teléfono explotó con mensajes de pánico de toda mi familia. El primero era de mamá, Ailey, cariño, tenemos que hablar. Hubo un malentendido. Papá, llámanos de inmediato. Es urgente. Tío Rick, Ailey, tenemos que hablar de esta situación antes de que hagan algo imprudente. Tía Linda, piensa en lo que le estás haciendo a la familia, Ailey. Esto podría destruirnos a todos. Pero la más reveladora vino de Melissa. Ailey, siento lo del coche, pero no puedes involucrar a la policía. Perdí mi trabajo. Podemos solucionarlo. Apagué el teléfono y me fui a la cama, pero no pude dormir. No dejaba de pensar en cómo se habían sentado todos alrededor de esa mesa, sabiendo perfectamente lo que me habían hecho, y me habían dejado ser el villano de su historia. A la mañana siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo y pasé el día en la comisaría poniendo denuncias. La agente que me tomó declaración, la Detective Harris, fue comprensiva pero realista sobre mis posibilidades de recuperar mi dinero rápidamente. Los casos de robo de identidad que involucran a familiares siempre son complicados, explicó. La buena noticia es que tienes pruebas claras del fraude. La mala noticia es que procesar a familiares puede ser emocionalmente difícil, y tu hermana podría alegar que tenía permiso para usar tus cuentas. No tenía permiso en absoluto, dije con firmeza. No tenía ni idea de que estuviera haciendo nada de esto hasta ayer. Te creo, pero eso es lo que tendremos que demostrar. ¿Tienes algún mensaje de texto o correo electrónico hablando de la compra del coche o del dinero? Le enseñé mi teléfono, revisando meses de mensajes.
No había nada sobre el coche ni el dinero, lo que, de hecho, me favoreció, demostró que no participé en la planificación. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Investigaremos, entrevistaremos a los familiares involucrados y presentaremos nuestras conclusiones a la fiscalía. Mientras tanto, debería contactar con un abogado especializado en casos de robo de identidad. Este va a ser un proceso largo. Salí de la comisaría agotada, pero decidida. Había dado el primer paso para recuperar mi vida, pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. El fin de semana después de Acción de Gracias fue el más largo de mi vida. Pasé la mañana del sábado en el banco, llenando formularios de fraude y presentando declaraciones al Departamento de Seguridad. La gerente del banco, la señora Valerie Green, fue profesional, pero noté que dudaba de mis afirmaciones. Entiendes que probar el fraude cuando las transacciones se realizaron con tu PIN real es extremadamente difícil, dijo ella, revisando mi documentación. Los retiros se realizaron en varios momentos a lo largo de varias semanas, no todos a la vez, lo que sugiere que alguien tuvo acceso continuo a la información de tu cuenta. Eso fue exactamente lo que pasó, le expliqué. Mi hermana tuvo varias oportunidades de copiar la información de mi tarjeta y ver mi PIN. A menudo dejaba mi bolso en casa de mis padres cuando ella venía de visita. La señora Valerie Green asintió, pero no parecía convencida. Necesitaremos revisar las grabaciones de seguridad de los cajeros automáticos donde se realizaron los retiros. Si podemos confirmar que alguien más realizó estas transacciones, esto reforzará considerablemente su caso. Después del banco, tomé un viaje compartido a casa de la señora Patterson para ver con mis propios ojos los daños en la cerca. Lo que encontré me revolvió aún más el estómago. La cerca no solo estaba dañada, sino completamente destruida. El BMW había arrollado unos 6 metros de cerca de madera, arrancando varios postes y dañando parte de su jardín. La señora Patterson, una mujer de unos 70 años, de cabello canoso y mirada amable, estaba en su jardín inspeccionando los daños cuando llegué. Disculpe, grité mientras caminaba hacia ella. Soy Haley Torres. Creo que mi nombre está en el informe policial sobre tu cerca. Su expresión se endureció al instante. Ah, sí, fuiste tú quien destrozó mi cerca y luego intentó negarlo. Vi ese coche pasar a toda velocidad por aquí a las 3 de la mañana. Desperté a todo el vecindario. Señora, necesito que sepa que yo no conducía ese coche. Ni siquiera tengo carnet de conducir. Alguien me robó la identidad y compró ese coche con mis datos. Me miró con escepticismo. Eso es nuevo. Normalmente la gente simplemente admite que estaba bebiendo y se disculpa. Saqué mi billetera y le enseñé mi licencia de conducir. Mira, tengo licencia, pero rara vez conduzco. Voy en autobús al trabajo todos los días porque no puedo comprar un coche. Soy tan víctima como tú. La señora Patterson estudió mi documento de identidad con atención y luego me miró. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Ayer presenté una denuncia por robo de identidad. Mi propia familia me hizo esto. Su expresión se suavizó un poco. Ay, cariño, qué terrible. La familia a veces puede ser lo peor, ¿verdad? Sí, señora, sí que pueden. Me aseguraré de que quien haya hecho esto pague la reparación de su cerca y cualquier otro daño. Solo quería que supiera que no intento evadir la responsabilidad, sino asegurarme de que la persona correcta rinda cuentas. Asintió lentamente. Agradezco tu visita. El perito del seguro dijo que la reparación de los daños costará unos 4,000 pesos. Es mucho dinero para alguien con ingresos fijos. Entiendo. Estoy trabajando con un abogado y la policía para asegurarme de que recibas una compensación completa. Al regresar al vehículo compartido que me esperaba, sentí el peso de la situación sobre mis hombros. No se trataba solo del dinero que Melissa me había robado, sino de las repercusiones de sus acciones. La señora Patterson era una víctima inocente que sufría por las decisiones de mi familia. Esa noche, decidí hacer algo que había estado posponiendo. Llamé a mi mejor amiga Rachel, que vivía al otro lado del país, en Seattle. Rachel y yo habíamos sido compañeras de piso en la universidad, y ella era la única persona con la que siempre podía contar para recibir consejos sinceros. Oye, Lee, ¿qué tal el día de Acción de Gracias? Melissa por fin trajo a un novio a casa para que conociera a la familia, preguntó alegremente. Rachel, necesito decirte algo, y es muy malo. La alegría desapareció de inmediato de su voz. ¿Qué pasó? Le conté todo, el coche, el dinero, las acusaciones, el descubrimiento de mi cuenta bancaria vacía. Rachel escuchó sin interrumpir, algo inusual en ella. Mierda, Hailey, dijo finalmente. ¿De verdad te hizo eso tu familia? Sí, lo hicieron. ¿Y vas a presentar cargos? Ya presenté la denuncia. Me reuniré con un abogado el lunes. Bien, dijo con firmeza. Estoy orgulloso de ti. Sé que esto debe ser increíblemente difícil, pero estás haciendo lo correcto. ¿Yo también? La mitad del tiempo siento que exagero, que tal vez debería intentar resolverlo en familia. Hailey, escúchame. Si un desconocido te hubiera hecho esto, ¿dudarías en presentar cargos? Claro que no. Entonces, ¿por qué debería ser diferente solo porque se trata de Melissa? Ella cometió graves delitos contra ti.